Iniciar grabación. Déjenme reinicio la lista de reproducción. No voy a hacer que se me acabe. Ni se encarnó, güey. Ni se aguanta. Órale, pues. Entonces vamos de este lado. Vamos de este lado. Dijimos que hoy íbamos a estar viendo aplicaciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden, y vamos a hacer un resumen de las que conocemos. Entonces, conocemos en primer lugar los sistemas masa-resorte, en los que, bueno, se tiene una barrita fija, y a esta barrita fija le conectamos un resorte, y a ese resorte le vamos a conectar una masa. Ya que tenemos esta parte, vimos que vamos a tener un conjunto de fuerzas, ¿no? Vamos a tener, actuando sobre esta cosa, sobre la masita, vamos a tener que está actuando el peso, vamos a tener que está actuando por acá la fuerza del resorte, y da la casualidad de que yo puedo meter todavía otro par de fuerzas, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, un vaso con agua o un recipiente con agua que haga que esta cosa se vaya frenando cada vez que entra y sale del agua, que vaya gastando energía en eso. Pero si todavía quiero más que eso, todavía le puedo asociar algún motorcito o alguna paleta. Esto ya no va en blanco, debería en rojo quizás. Una paleta que esté golpeando la pelota con una cierta periodicidad. Entonces, de la segunda ley de Newton, observábamos que la masa por la aceleración tenía que ser igual a la suma de fuerzas que están actuando en el sistema. En este caso tendríamos que están actuando la fuerza del resorte, que sería menos K por X. Tendríamos el peso, que lo voy a codificar dentro de una, que ya va codificada dentro de, déjenme ver por acá, que va codificada dentro de la ley de Hooke. Y luego voy a tener una fuerza, o voy a tener una fuerza que va a ser o que proviene de tener el sistema amortiguado, y que va a depender de la velocidad del sistema. Esta va a quedar como una fuerza A por X. Regularmente de esta manera es como modelamos la resistencia del viento, o la resistencia en este caso cuando está entrando un fluido, o cualquier otro tipo de resistencia que va amortiguando el paso o la aceleración de mi objeto. Y luego ponemos una F de T, que sería esta de acá, algo que le está imprimiendo energía al sistema para que se siga moviendo, y este de acá es lo que va amortiguando, que es la A por X'. Entonces, de este sistema yo puedo despejar una ecuación diferencial para X en la forma x2' más A sobre M por X' más K sobre M por X igual a una cierta F de T. Entonces, ya que tenemos esta parte, lo único que nos faltarían serían las condiciones iniciales. Regularmente teníamos que, como condiciones iniciales, se conoce la posición al tiempo cero, que es un cierto x0, dependiendo de dónde esté la pelotita. Cuando ustedes empiezan a medir el movimiento, puede que lo tengan el resorte que esté comprimido y la bolita esté un poco más arriba, o que el resorte esté más elongado o fuera de, más elongado de su posición de equilibrio, y entonces lo tendríamos hacia abajo.
Ahora, recuerden que esta posición de acá se mide a partir de la posición de equilibrio del resorte. Es decir, le cuelgo la masa, lo dejo actuar y cuando se detiene, cuando está en equilibrio, ahí está en la posición x igual a 0. Y de ahí lo que se mueva hacia arriba o hacia abajo va a ser mi x0. Es decir, el x0 no se mide de aquí a aquí, sino que se mide desde la posición de equilibrio a lo que se mueva, ya sea de aquí o aquí. Y lo otro que se conoce regularmente es la velocidad al tiempo cero. Una cierta velocidad que puede ser positiva, negativa o puede ser que esté ya en cero, que esté ya quieta. Cualquiera de los casos pues les va a dar resultados diferentes, ¿no? El caso es que a partir de resolver esta ecuación diferencial ustedes pueden obtener la posición de la pelotita como función del tiempo. Vimos que un análogo de estas cosas eran los circuitos eléctricos. Por aquí me falta poner el subtítulo, aplicaciones de segundo orden. Aquí sería barra sistemas masa resorte. El que sigue sería los circuitos eléctricos. Que son modernados, válgame la redundancia, son modelados con las leyes de Kirchhoff, no recuerdo cómo se pronuncia. Kirchhoff, creo que es Kirchhoff. Mejor dónde era. Y en este caso lo que teníamos era un sistema de acá, dos terminales, teníamos una resistencia, un capacitor y una inductancia, RLC. Y a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff, si no mal recuerdo, decíamos que la suma de voltajes que estaban gastando la resistencia, ¿por qué es la segunda vez que digo esto y las dos veces les cambié el nombre? ¿Qué demonios me pasa? Y que la suma de voltajes que estén gastando los tres elementos de este lado tiene que ser igual a la energía que le estén suministrando al circuito de este lado. Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos que el voltaje en la resistencia es R más I, el voltaje en la inductancia es L de I en dt, y el voltaje en el capacitor sería 1 sobre C por Q, y todo esto tiene que ser igual a la fuerza electromotriz o a la fuerza, al voltaje que se le está suministrando a mi circuito. Ahora, vamos a notar que la corriente no es otra cosa que el cambio de carga en el tiempo, y entonces la derivada de I con respecto a t no es otra cosa que la derivada con respecto a t de Q en dt, y pues esto se vuelve la derivada segunda de Q en la derivada de t cuadrado. Y entonces obtenemos ya una ecuación diferencial de segundo orden para la carga en el circuito. Sustituyendo todo en lo anterior, nos quedaría R por I, que sería Q', más L por, que sería Q2', más 1 sobre C por Q igual a un E de t. Para dejarlo en la forma estándar, regularmente se prefiere que el término que contiene la derivada de mayor orden no tenga coeficientes o no tenga ahí factores a un lado. Vamos a dividir todo sobre L y vamos a poner primero esta parte, ¿no?
Entonces nos quedaría Q2' más R sobre L por Q más 1 sobre LC por Q igual a LT. Esta sería nuestra ecuación diferencial de segundo orden que nos va a decir cómo se comporta la carga en el circuito. Regularmente para este tipo de sistemas se conocen dos condiciones iniciales. La carga al tiempo inicial, una cierta Q0, y la corriente al tiempo cero, llámese Q' al tiempo cero, que sería igual a una cierta corriente I0, que va a ser la corriente que va fluyendo a través del conductor de ese lado, ¿no? Esto nos va a decir cómo varía la carga a través del tiempo, y a partir de integrar una vez la expresión, yo puedo saber cómo va a estar variando la corriente y a partir de ahí los voltajes en cada uno de los sistemas, ¿no? Que es básicamente lo que resuelve cualquiera de sus simuladores. Estas dos ya las habíamos visto. Ahora vamos a ver lo que sigue, otro caso que serían los problemas de flotación. Vamos a poner nada más como flotación o cuerpos flotantes. Cuerpos flotantes. Entonces, vamos a generar primero. A ver si me salió hoy, si traigo buen pulso. Por acá va a estar el nivel del agua. Por aquí voy a nombrar a mi eje X positivo. Y luego voy a colocar un cilindro en el agua. Cuando yo coloco un cilindro en el agua, una pelota, un flotador, a su hermanito, lo que sea que aviente en el agua, lo más normal que puede ocurrir es que primero se caiga el agua y después de un tiempo flote, excepto su hermanito, si no sabe nadar. Pero ustedes lo que podrían ver es que si yo arrojo un cilindro, lo aviento, el cilindro va a empezar a oscilar y en algún momento se va a quedar quieto. Digamos que aviento un cilindro, vamos a ponerlo un poquito más anchito. Vamos a decir que tiene un cierto radio R y vamos a decir que tiene toda esta parte sumergida. Todo lo que está por debajo de la línea azul, ¿cómo lo pondré? Con olitas. Todo lo que está por acá ya está sumergido en el agua. Entonces, a la parte o a la altura o a la región, pues sí, a la distancia que está sumergido este cilindro, o a la sección que está sumergida dentro del agua, le voy a llamar a esa altura que está sumergida H. Y ahora, aquí es donde viene lo interesante, porque no va a ser lo mismo que yo aviente un cilindro de esos de natación, que son como de una espuma, o que yo aviente un cilindro de cobre, o que aviente un cilindro de cartón, o que aviente un cilindro de plomo. Van a ver diferentes cosas, ¿no? Y ahora, lo que nos dice si esta cosa flota o no es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. El principio, ando todo un bolo. Ya es viernes, muchachos, bendito Dios. El principio de Arquímedes nos dice básicamente lo siguiente. Nos dice que la fuerza de empuje, que también se le llama de flotación o fuerza boyante, va a ser igual, la fuerza boyante que experimenta un cuerpo va a ser igual
al peso del fluido desplazado. Es decir, que si yo quiero hacer que flote un barco, me conviene que ocupe mucho volumen y que sea poco denso para que sea mayor la fuerza de empuje o la fuerza boyante que el peso del mismo barco. Entonces, el principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de flotación o la fuerza de empuje o la fuerza boyante va a ser igual al peso del fluido desplazado. ¿Cuál es el peso del fluido desplazado? Ok, yo puedo reseccionar este cilindrito y decir, bueno, el fluido desplazado es el fluido que estaría ocupando la sección verde del cilindro, ¿no? Esto de acá. Entonces, este cilindro está ocupando un volumen, el volumen de ese cilindro, vamos a ponerlo como el volumen verde. El volumen verde sería igual a área de la base por altura. El área de la base es pi por r cuadrado por la altura, que es h. Ese sería el volumen que tengo acá. Para conocer el peso de este volumen, pues me voy a auxiliar de la densidad, que es masa sobre volumen. Como ya conozco el volumen, yo ya puedo conocer la masa como masa igual a ρ por B igual a ρ por el volumen, que es pi por r cuadrado h, y finalmente el peso es igual a la masa por la gravedad. Ya conozco la masa, entonces nada más hay que multiplicar por g, sería ρ pi r cuadrado h por g. Excelente, entonces ya tengo acá que para este caso específico el peso del fluido desplazado es este, pero en general yo lo puedo poner como la masa por la gravedad, pero la masa, es ρ por B. Entonces esto me quedaría ρ por B por G, donde esto de aquí es la masa y esto de acá es la gravedad. Masa por gravedad ya sabemos que nos da fuerza. Ahora, en el caso que estamos viendo, que es el caso de equilibrio, en estado de equilibrio, tendríamos que el peso del cilindro, que sería, vamos a poner en estado de equilibrio, tenemos que la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi cilindro? Una es el peso del propio cilindro hacia abajo y otra es mi fuerza boyante o mi fuerza de flotación. Y la suma de estas tiene que ser igual a 0 porque mi sistema no se está moviendo. Entonces, el peso sería, quedamos acá, sería mg, y esto tiene que ser igual a mi fuerza de flotación, ¿no? Lo que pasamos tiene que ser igual a 0, y en este caso me quedaría menos w porque apunta hacia abajo, y la fuerza de flotación es positiva porque apunta hacia arriba. Entonces, despejando esto, vamos a empezar desde acá, me quedaría W igual a FB, y el W ya sé que es la masa por la gravedad, la masa del cilindro completo por la gravedad, debe de ser igual a el peso del fluido desplazado, que sería ρ por el volumen del cilindro sumergido. Vamos a ponerlo como el cilindro sumergido, B sumergido, del B sumergido por la gravedad. Pero esto es igual a ρ por, vamos a ponerlo como ρ por G por pi r cuadrado h. Esta va a ser una wiki herramienta que nos va a servir más tarde. Esto es en estado de equilibrio.
¿Qué pasa si yo muevo un poquitito mi cilindro? ¿Qué pasa si en lugar de tenerlo ahí, yo lo pongo, digamos, por acá? Voy a intentar que quede más o menos del mismo tamaño. Más o menos. Me quedó más chonchito, pero bueno. En ese caso, digamos que mi altura H viene siendo como de aquí hasta aquí. Y ahora lo que está sumergido es esta región. Lo que voy a tener acá es que de la posición de equilibrio que estaba acá, ahora la posición de equilibrio quedó acá. A partir de la posición de equilibrio yo tengo un desplazamiento X que puede depender del tiempo. Que de hecho, si yo lo tomo como que levanté el cilindro y lo solté, lo normal es que empiece a oscilar hacia arriba y hacia abajo, el cilindro completo. Eso nos llevaría a que, bueno, la función o el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio oscilará con el tiempo. Entonces, vamos a poner por acá, si levantamos, bueno, pues voy a ponerlo más abajo. Y entonces, si levantamos y soltamos el cilindro, entonces tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la masa por la aceleración es igual a la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema. En este caso voy a tener dos fuerzas que actúan sobre el sistema. Una va a ser el peso hacia abajo y la otra va a ser la fuerza de flotación hacia arriba o la fuerza boyante. Y entonces me va a quedar así. Masa por aceleración va a ser igual a menos mg más la fuerza de flotación, que ya dijimos que es la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Estamos ahorita en este caso de acá. Entonces esto me queda menos mg más la densidad, que es constante, por la gravedad, que es constante, pero el volumen ya no es constante para este caso. El volumen se vuelve una función del tiempo. ¿Por qué? Porque el volumen está dado por área de la base, que sería pi por radio al cuadrado, hasta ahí todo bien, por la región que está sumergido, por la altura. Pero ahora esta h ya no es una h constante, ya es una h que va a variar con el tiempo. Voy a ponerla como el máximo que está sumergido o en la posición de equilibrio es h menos lo que le quité, lo que levanté el cilindro, que es una función x de t. De esa manera pues yo ya sé que el volumen va a ir cambiando conforme cambie esa posición de equilibrio, ¿no? Y va a ser pues nada más h menos lo que se sumerge o se hunde el cilindro de masa. Desarrollando esa multiplicación me queda m por x2' es igual a menos mg más rho g pi por r cuadrado h menos rho g pi por r cuadrado x de t. Ahora, del estado de equilibrio, yo sé que el peso de mi cilindro yo lo puedo poner en términos de líquido desplazado como esta ecuación. Entonces me queda m por x2' igual a menos mg, que es esto de acá, rho g pi r cuadrado h más rho g pi r cuadrado h menos rho g pi r cuadrado por x de t. Tengo dos términos iguales pero con signo contrario, se van, y entonces ya conseguí
mi ecuación diferencial para x, donde obtengo yo que al dividir entre m, esto me queda x2' igual a menos rho g pi r cuadrado sobre m por x de t, o bien x2' más rho g pi r cuadrado sobre m. Entonces, para un cilindro, evidentemente, si cambia la figura, pues hay que cambiar esa parte, ¿no? De m por x de t igual a 0, tal que la posición al tiempo igual a 0, es igual a una cierta cantidad, y su velocidad pues también es igual a una cierta cantidad numérica v0. Y esto nos va a decir cuál es la parte o qué tan desplazado está mi cilindro fuera del agua. Si se fijan, en general estuvimos resolviendo para esos tres casos una misma ecuación. Estuvimos resolviendo una ecuación que va como x2' más a1 por x' más a0 por x igual a una cierta f de t. Esta ecuación es una ecuación de segundo orden, es la ecuación del oscilador armónico simple en una dimensión, y básicamente se caracteriza porque se puede clasificar de la siguiente manera. Si yo tengo que A1 es igual a f de t y son iguales a 0, es decir, si no existen el término, si A1 y f no existen, entonces se dice que tenemos un sistema libre y no amortiguado. Libre y no amortiguado. Libre porque no hay ninguna fuerza que lo esté obligando a continuar el movimiento, y no amortiguado porque tampoco existe ninguna fuerza que lo esté obligando a detenerse. Si tenemos una 0 distinto de 0 y una f de t igual a 0, entonces se dice que tenemos un sistema libre y amortiguado Y finalmente, si tenemos que mi f de t es distinto de 0, entonces se dice que tenemos un sistema forzado, donde cada una de estas cosas tiene un comportamiento característico, que espero que lo vean al resolver su problema, ¿no? Lo que sigue, vamos a hablar un poquito de temperatura. Vamos a ver por acá. Esto lo podríamos poner como propagación de calor. Vamos a ponerlo acá. Propagación de calor. Y entonces, por un minutito, vamos a suponer que tenemos un disco. Vamos a tener un disco y ese disco... Déjame ver si tengo aquí herramientas para hacer círculos. Parece que no. O quizás sí. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa si le pongo una moneda aquí. Interesante. Quizás sí tenga herramientas para hacer círculos, pero va a quedar demasiado grande. Oh, que la...
no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Digamos que tengo por aquí un disco y en el centro del disco le voy a poner una fuente de calor. Voy a poner por aquí, en el mero centro, voy a poner una fuente de calor. Puede ser una moneda más caliente, puede ser que esté poniendo un encendedor por debajo del disco, cualquiera de estas cosas. Lo que sé es que en el centro hay una temperatura U0, digamos más caliente, y afuera hay una temperatura U1, digamos más fría. Lo que uno esperaría es que el calor se fuera propagando desde la parte más caliente a la más fría, y eso me crearía como un perfil o un gradiente de temperaturas. Yo podría asumir que dentro de este arito, de este rango U0, está muy caliente. Después entraríamos a una región tibia zona, y finalmente pasáramos ya a la parte de afuera, que ya es la temperatura que ya está más bien fría. Entonces, esto me dice que existe una relación entre la temperatura U y el radio del disco, o el radio en donde yo quiero medir la temperatura. Si yo quiero medir la temperatura aquí, va a ser diferente que si yo quiero medir la temperatura acá, que si yo quiero medir la temperatura acá. Y es entonces cuando tenemos que correr en auxilio de la ecuación del calor. La ecuación del calor dice más o menos así. Ecuación del calor, no recuerdo en qué año se reportó, me parece que es alrededor de los 1800, pero nos dice lo siguiente, nos dice la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo menos una cierta constante de proporcionalidad por el gradiente, no es el gradiente, por el laplaciano de la temperatura es igual a 0. Vamos a analizar un poquito cómo queda esto. Inicialmente, vamos a ponerlo acá de manera de nota, vamos a bajar un poquito. Inicialmente tenemos que el operador laplaciano lo definimos como nabla.nabla y está definido como nabla cuadrado es igual a nabla.nabla y es igual a la parcial segunda en la parcial de x cuadrada más la parcial segunda parcial de y cuadrada más la parcial segunda en la parcial de z cuadrado, y ya está. Ahora, esto es en coordenadas cartesianas. Yo, si se fijan, en este caso estoy trabajando en 2 dimensiones y dada la simetría de mi disco, yo creo que puedo trabajar con solamente r y θ, donde r pues va a ser el radio del disco y θ es el ángulo que hace con un cierto eje preestablecido, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, mi laplaciano se transforma, porque en coordenadas polares, si se acuerdan, x es igual a r coseno de θ y y es igual a r seno de θ, si no mal recuerdo. Y entonces, por estar en 2 dimensiones, ahorita esta no juega. Y en coordenadas polares, pues se transforman estas cosas, ¿no? Me quedaría la derivada con respecto a x, sería la derivada de x con respecto a r y con respecto a θ. Entonces, el caso es que mi operador nabla en coordenadas polares se transforma y se convierte en, déjenme lo pongo de este lado, que lo tengo anotado. Ay, no puede ser que lo borré.
entonces se va a transformar acá está. Y entonces esto me quedaría como ahí está. Nabla cuadrado se vería como la parcial segunda en la parcial de r cuadrada más 1 entre r parcial en parcial de r, ¿sí? Más 1 entre r cuadrada por la parcial segunda en la parcial de teta cuadrada. Este sería mi operador laplaciano en coordenadas polares, que es lo que vamos a estar usando. Entonces, ya poniéndolo en esta forma, entonces la ecuación del calor en polares se vería como la parcial de u en la parcial de t menos alfa por nabla cuadrado u, donde nabla cuadrado es esta cosa de acá. Entonces, aplicado a u me quedaría menos alfa por la parcial segunda de u en la parcial de r cuadrado más 1 sobre r por la parcial de u en la parcial de r más 1 entre r cuadrado por la parcial segunda de u en la parcial de teta cuadrado igual a 0. Ahora, vamos a ver un poquito la naturaleza del problema. En este caso estoy considerando que no estoy considerando la variación temporal de la temperatura. Yo nada más le puse una fuente caliente, una fuente fría y con una cámara térmica le tomé una fotografía. Y en esa fotografía me va a dar, pues cómo está con la cámara térmica, se va a ver el calor en la fotografía, pero no se va a mover. No estoy considerando cómo se va a mover en el tiempo. Solamente estoy considerando cómo se mueve o cómo cambia la temperatura con el radio del disco. Entonces, para ese caso en el que solamente consideramos un instante, no existe la variación del tiempo. Y la segunda es que, dada la simetría del sistema, yo espero que, creo que lo pondré con verde, yo espero que alrededor de todos estos puntitos rojos y alrededor de los amarillos y alrededor de los azules, la temperatura sea constante. ¿A qué me refiero con esto? Que yo espero que sea la misma temperatura en este punto que en este punto, y que la temperatura sea la misma en este punto que en este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy asumiendo que para este caso en particular la temperatura no varía con el ángulo. Entonces, para este caso en particular, esta parte se hace 0. Y entonces mi ecuación del calor se ve simplificada, porque me queda menos alfa por la parcial segunda de u en la parcial de r cuadrada más alfa por, me quedaría alfa sobre r más alfa sobre r por la parcial de u en la parcial de r sería igual a 0. Como nada más estoy diferenciando con respecto a u, puedo cambiar mis diferenciales parciales por derivadas totales y puedo dividir entre alfa para que me quede una ecuación de este tipo. Voy a ponerla como menos alfa. Aquí hay algo... No, está bien. Esto me quedaría dividiendo entre 1 entre menos alfa. Esto me quedaría la derivada segunda de u con respecto a la derivada de r cuadrado más, pero aquí me quedaría más por menos menos porque estoy dividiendo entre menos alfa menos 1 entre r por la derivada de u en la derivada de r igual a 0.
Y esta sería la ecuación que nos va a decir cómo se distribuye la temperatura alrededor de mi disco. Lo único que me falta son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales las voy a necesitar como U, que depende de R. Entonces esto es tal que U. Me falta aquí poner eso. Voy a necesitar que el radio del disco chiquito, o del disco chiquito es A, y el radio del disco más grande es B. Solamente para señalar las condiciones iniciales. Me quedaría que U de A es igual a una temperatura caliente, U0, y que U en el extremo B es igual a una temperatura fría, U1. Con estas dos condiciones iniciales y su ecuación diferencial, podemos llegar a el gradiente o el perfil de temperaturas que va a tener su disco conforme avanzamos en el radio. Y nos dice pues cómo se propaga el calor en ese disco, ¿no? Y en particular, no, creo que ya con esto, porque si les sigo creo que los voy a confundir más. Entonces hasta ahí lo podemos dejar. Hasta aquí. ¿Tienen dudas, sugerencias, comentarios? No, profe. Ok. Entonces, si todo está bien, voy a dar la clase de hoy terminada.